Hoy traemos un mensaje muy específico que mi esposa les va a compartir. Es que el mensaje es de ella, Dios se lo dio a ella. Dios le dijo que compartir hoy y yo creo que la que debería darlo es mi esposa. Pero bueno, me da el privilegio de compartirlo a mí, entonces tomo ese privilegio. Porque les comentaba en la mañana que en la semana yo no traía mucho convencimiento de lo que yo debía predicar el día de hoy. Como ustedes lo saben, no soy una persona religiosa y respeto a quien dice que Dios le dice cada 8 días el mensaje. Es un nivel de espiritualidad que alcanzo a llegar, definitivamente, porque a mí no cada 8 días tengo muy claro lo que debo de predicar. Así que normalmente tomamos una línea, pero lo más importante es que Dios nos dice a los pastores que alimentemos al pueblo, con lo que el pueblo demuestra que necesita. Entonces, en este para las cosas de Dios, a una iglesia que en ciertos momentos como cuerpo de Cristo, no todos, aunque el resultado es de todos, muchos estamos con muy poca intensidad para las cosas de Dios. Dios nos ha estado poniendo que hablemos acerca del tiempo que estamos viviendo. Y como tú ya lo sabes, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde Dios nos prepara para poder realmente acceder a una vida eterna. Muchos cristianos en las iglesias pensábamos que estábamos en el camino correcto y que estábamos haciendo bien las cosas. Esta pandemia nos ha llevado a muchos a reflexionar, a replantear. Hay muchos de los cuales el Señor nos ha puesto en el corazón cosas que no sabíamos que teníamos, cosas que habíamos olvidado o que estábamos ignorando, lo que le hemos llamado áreas fariseas en nuestro corazón. Cosas que debemos de entregarle a Dios, que debemos de hacer o dejar de hacer, que no hemos estado obedeciendo. Y a través de este tema que hemos comenzado, con la manera en cómo Dios preparó al pueblo en Egipto para sacarlo, es decir, hablando de nosotros, el día de hoy vamos a hablar exactamente de lo mismo. Vamos a hablar de otro personaje con el mismo mensaje. Dios prepara. Se oye más mi voz allá en el teléfono del cachetón que acá adelante. Por favor. Muchas gracias. Ya los agradezco. Me distraen. Acuérdense que los hombres vemos una sola cosa, las mujeres ven todo, los hombres una sola. Entonces, si escucho 2 voces mías, me desconcentro. Digo, algo raro está pasando. Hoy vamos a hablar, como tú lo sabes, abrimos la escritura, no es mi opinión, es la opinión de Dios, transmitida a través de un mensaje, de una enseñanza, de una clase, en donde la intención es que te lleves algo para aplicar en tu vida. Si cada que vienes no te llevas algo para aplicar en tu vida, este siervo inútil fue todavía más inútil de lo que ya es. Así que échame una mano, no me hagas sentir tan mal, apóyame para que mi calificación sea la correcta. Hoy vamos a hablar de cómo el Señor saca a los ídolos debajo de las faldas de Toño, y debajo de las faldas de Miguel, y debajo de las faldas del pastor, y debajo de las faldas de todos. Amén. Cuando la Biblia habla de un personaje, sea hombre o mujer, recuerda que el Señor te está hablando a ti directamente. No pienses en alguien que vivió algo con Dios o que Dios te narra algo a través de la vida de alguien. Te está hablando a ti. Cuando abres la escritura es Dios platicando contigo. Así que el día de hoy tú vas a ser Jacob, tú vas a ser Raquel, tú vas a ser estos personajes por los cuales el Señor va a hablar de tu vida o a tu vida. Y lo que te puse aquí es una realidad. Ese es el tema que mi esposa me recomendó, me pagó previamente una fuerte cantidad para que yo predicara, me convenció el día de hoy, para que habláramos de este tema, porque cuando me lo mencionó, son de esas historias en la Biblia que conoces,
pero que la verdad no te acuerdas muy continuamente. Pero hay detalles en la Biblia que se salen de lo común. Porque yo te apuesto que cuando te dije que íbamos a sacar los ídolos de las faldas de Toño, todo el mundo se sacó de onda como diciendo, a ver, Toño. El mismo Toño dijo, ¿cómo? ¿De qué Toño habla, no? Ese tipo de comentarios, de enseñanzas, hay cosas en la Biblia muy específicas que el Señor nos deja para llamar nuestra atención y que a veces nosotros no le ponemos atención. En la mañana yo decía en tono de broma que incluso los varones en aquellos tiempos pues usaban un tipo de falda, porque usaban un vestido, utilizaban vestidura de tal manera, como estaban hechos de una sola pieza, pues esa vestidura corría desde arriba hasta abajo. Y como la misma historia lo dice, como la misma historia humana lo dice, en aquellos tiempos si un hombre con esas vestiduras quería correr, tenía que levantarse sus faldas para poder correr, si no se iba a tropezar. Pero la realidad del tema del día de hoy es que Dios quiere que tú y yo decidamos sacar los ídolos que tenemos escondidos. Esos que tus hermanos de la iglesia, tus pastores, tu esposo, tu esposa, tus papás, eso que tus hijos, que tus amigos, tus hermanos, no saben que tienes, pero que tú sigues guardando ahí adentro. Hay muchas historias en la Biblia en donde Dios ordenaba que dejaran los ídolos o que no tomaran los ídolos de los enemigos vencidos. Y muchos personajes en la Biblia los guardaban, los escondían debajo de las tiendas, o como en este caso, en el caso de Raquel, los guardaban debajo de sus faldas. ¿De qué está hablando? De eso que guardamos en el corazón, todo aquello que ponemos al mismo nivel o por encima de Dios. Amén. Para poder contarte esta historia, que espero que ahorita no me acarreen como hace rato, y ya no supe si acabé o no acabé, espero que esta historia te sirva para entender cómo Dios te está hablando a ti de lo que estás viviendo hoy. Independientemente de que hace miles de años estuviera escrita, Dios te está hablando a ti de lo que tú el día de hoy vives. Amén. Así que hoy tú eres Jacob, tú eres Raquel, dependiendo de cómo te estés comportando o de si estés obedeciendo o no a Dios. Vamos a ver. Por favor, Pepe. Te agarro desde abajo. Yo ayer iba a empezar en Éxodo 35 y le digo a mi esposa que me fui recorriendo y me regresé hasta Éxodo 28, porque cada que yo quería estructurar algo para podértelo platicar, me faltaba como explicación, como fundamento para que lo que vas a escuchar tenga sentido. Entonces, para que lo leas en tu casa completo, te invito, está muy interesante. Lee desde Éxodo 28 hasta Éxodo 35. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Tú vas a recordar que cuando Dios le dio la bendición a Abraham para que Abraham la transmitiera a sus generaciones. Esa bendición incluía todo aquello que Dios tiene prometido para nosotros, siempre y cuando seamos obedientes. La Biblia nos dice que los que somos hijos de Abraham para bendición. Recuerda, no es lo mismo bendición que posición. Somos hijos de Jesús, o somos hijos de Dios a través de Jesús para una posición, no para una posesión. Con Cristo recibimos posición. Con Abraham recibimos posesión. Una letrita, pero que es totalmente la diferencia. A través de Cristo recibimos un lugar como hijos de Dios. A través de Abraham recibimos las bendiciones que Dios tiene para los obedientes. No es que Abraham esté al mismo nivel que Jesús. Es que como Abraham, Jesús dijo, los que sean obedientes como Abraham y me crean y hagan lo que yo les digo, aún sin dudarlo, vendrán todas estas bendiciones. Lo recordamos todos, ¿verdad? En lo general. Ahora bien, Abraham le pasó esa bendición a Isaac. Y comenzamos esta historia del día de hoy en el momento después de que pasó el engaño de Jacob con Isaac, de que la mamá Rebeca ayudó a manipular a Isaac para que Jacob, su preferido, fuera el que recibiera la bendición como primogénito y no Esaú, que también eso ya te lo sabes. Estamos en el momento en donde Jacob recibe la bendición de su padre Abraham. Amén. Ya te posicionaste en esa historia en la Biblia, ¿verdad? La que sigue, Pepe, por favor. Dice la Biblia que Jehová estaba
en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás tú acostado, Jacob, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y la extenderás hasta el occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Recuerda que tu simiente es el origen. La simiente de todo es el origen. Cualquier cosa en tu vida que tú quieras imaginar tiene un principio. Y ese principio es la simiente de aquello que tú estás viviendo. Dios le estaba diciendo, los que sean obedientes como Abraham, como el primero que me creyó y fue obediente cuando yo le di una promesa, que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham obedeció, los que sean como Abraham recibirán esta misma bendición que se le estaba pasando a Jacob. Dice, lo más importante, porque tú eres Jacob, si decides creerle a Dios, conocer a Dios y obedecer a Dios, yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas, inclusive en la pandemia, y te haré volver a esta tierra. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que Él te promete que vas a regresar con Él. Tú y yo ya sabemos que hemos existido toda la eternidad. Tú y yo éramos seres espirituales que en algún momento nos convertimos en un espermatozoide y terminamos aquí. Pero no quiere decir que comenzamos a existir el día en que nos convertimos en un espermatozoide. Tú y yo existimos desde el principio de los tiempos. Por eso el Señor dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque tú y yo siempre hemos existido. La promesa de Dios es que si tú le obedeces a Él, Él estará contigo, no te abandonará, te va a cuidar y aparte te promete regresar con Él. Amén. Siempre y cuando seas una persona que le obedezca siempre a Dios. Porque tú el día de hoy eres Jacob y has recibido esa promesa. De ti depende cumplir tu parte, la condición para que la promesa sea para ti. Amén. Luego entonces, en la siguiente, Pepe, vemos cómo Jacob hace un voto, así como cuando tú le dijiste, Cristo, te nombro mi Señor y Salvador, te entrego el trono de mi corazón, haz conmigo lo que tengas que hacer, quita lo que tengas que quitar, pon lo que tengas que poner. ¿Te acuerdas cuando le dijiste eso? En el momento en que tú decidiste darle tu vida a Cristo, en ese momento tú dijiste algo como por el estilo de lo que está escrito aquí. Yo les decía en la mañana que ayer por fin entendí algo que yo nunca había visto. La Biblia se nos revela de una manera progresiva. Yo te apuesto que muchos de los que estamos aquí ya habíamos leído esta parte de la Escritura. Yo ya la había leído. Ayer que estaba preparando yo el mensaje, ni me fijé que estaba peleando el Canelo por estar tan entretenido en esto. Mi esposa salió a llevar unas cosas que necesitaba un pariente de ella. Y cuando lo entendí, en cuanto llegué a mi esposa, le dije, córrele, ven, fíjate esto. Es impresionante lo que el Señor me acaba de mostrar. En esta parte de la Escritura, tú vas a poder ver, déjame ver. ¿Ya? Porque Sara está chiquita y luego el micrófono le tapa la mitad de la pantalla y no es justo. Tú aquí vas a poder ver el Evangelio de Cristo. Antes de Cristo, de que viniera Cristo, por todos lados la Biblia habla de Jesús. Yo ayer se me erizó la piel, yo quería llorar, yo le dije a mi mujer, mira, porque no lo había entendido. Esto, como te lo voy a explicar, a ver si tú entiendes lo mismo que yo. ¿Me explico? Ahí les va. Y se levantó María Esther, Toño, Gerson, y tomó a Cristo, a quien había puesto como su descanso, como su cabecera. Recuérdate el momento en el que la Biblia nos enseña que la roca Cristo fue utilizada por Jacob para descansar en él. La vida de Jacob fue descansada en Cristo. Fíjate lo que representa una piedra que usas de almohada. Muchas personas dicen, este loco utilizando una piedra de almohada, qué incómodo. No, insisto, no es el elemento, no es el material, no es el objeto lo que importa de lo que nos está diciendo Dios. Lo que importa es lo que nos quiere decir. Y aquí dice que tú y yo hemos decidido descansar nuestra cabeza en Jesús, nuestra vida.
Y después dice, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esto se llama sacrificio de libación. El sacrificio de libación era el siguiente: sobre piedras calientes derramaban aceite y el vapor que subía era un vapor agradable al olfato de Dios. La Biblia dice que Dios recibe nuestras buenas acciones, nuestra obediencia, como un olor fragante a sus pies. Así sube a Él. ¿Por qué? Porque así se le antojó a Dios. Es como Él lo quiere recibir. Cuando tú y yo obedecemos su palabra, tomamos decisiones conforme a su voluntad. Imagínate que estás poniendo unas piedras a calentar y después le echas aceite y esa acción provoca que suba a Dios. ¿Sí? Cuando tú le dices a Cristo, voy por ti, te entrego mi vida, tú estás haciendo este sacrificio de libación. ¿Bien? Después dice, lo tomo como un sí, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa, cuando tú recibes a Cristo, le estás diciendo a Cristo, aquí en mi corazón, ven y deposita tu reino. Tu corazón el día de hoy es Betel, es la casa donde Dios habita. Es la Jerusalén donde el Señor habita. Y es donde va a habitar toda la eternidad, ¿bien? Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque se llamaba Almendro, que era el nombre de la ciudad primeramente. E hizo Jacob voto. Imagínate el tiempo en el que tú le dijiste a Cristo, te nombro mi Señor y Salvador. Es esto. Observa. Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere para comer, pan para comer y vestido para vestir. ¿Y qué me quieres decir? Te lo traduzco otra vez. Si fuere Dios conmigo en esta vida que yo he decidido vivir siguiéndolo a Él, en este 2020, 2019, 2010, en donde tú le entregaste tu vida a Cristo, si el Señor va conmigo y me guarda en este camino, me da gracia, me tiene paciencia, me pone en una iglesia sana, me permite entender su palabra, me da fuerza para poder obedecerlo. ¿Bien? Y si me diere su palabra para comer y el sacrificio de Cristo para vestir. Fíjate cómo el Evangelio está enseñado en esta porción de la Escritura. El pan es la palabra de Dios, esto es espiritual. Las personas leprosas, que espiritualmente significa pecadores, tú y yo cuando no teníamos a Cristo éramos como un leproso para Dios, que Dios decía, te aborrezco, no te quiero cerca. A los leprosos los apartaban, ¿verdad? Cuando tú y yo estábamos en pecado, Cristo nos veía así. Cuando recibimos a Cristo, nos vestimos del sacrificio de Cristo y ahora Dios nos ve limpios. Ve cómo el Evangelio se revela aquí y te dice, si el Señor va conmigo en esta vida y me da de su palabra y Cristo me acompaña, dice, volveré en paz, que significa unidad, volveré en unidad a la casa de mi Padre. Tú y yo éramos seres espirituales que siempre hemos existido, que vinimos a esta tierra, pero dice la Biblia que Él nos promete, si obedecemos, que vamos a regresar a la casa donde hoy habita el Padre. Si escuchas el llamado de Cristo, recibes el llamado de Cristo y vives el llamado de Cristo, vas a regresar a la casa del Padre. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Cristo es mi casa, es la casa donde Dios habita. Y de todo lo que me dieres, dice, el diezmo apartará para ti. No sé si alguien se emocionó como me emocioné yo ayer. Pero el diezmo no solamente es dinero. El diezmo es obediencia a Dios. Es lo que nosotros le damos a Dios. La alabanza que tú le diste hace rato de corazón a Dios. Eso es parte de tu diezmo. Cuando tienes la oportunidad de pecar y no lo haces, por Dios, por Jesús, por no fallarle a Él, aunque tengas hasta derecho o hasta razón o hasta elementos o motivos para hacerlo, en ese momento le estás diezmando a Dios. Cuando te pones a orar, cuando te pones a leer tu Biblia, le estás orando a Dios. Cuando respetas a tu esposo, amas a tu esposa, honras a tus padres, le estás dando un diezmo a Dios. Fíjate cómo en esta parte de la Escritura, Jacob, que eres tú, hace un voto y le dice, Señor, como ahora tú ya pagaste por mí y estás conmigo, si tu palabra no me falta y me sigues vistiendo del sacrificio de Cristo para que el Señor me respalde, yo sé que voy a volver otra vez a la casa de mi Padre.
esto que estás escuchando, esto no es lechita. Esto es una dimensión a la que estamos accediendo los hijos de Dios, que estamos peleando por esta batalla. Amén. Porque aquí está el Evangelio, desde mucho antes. Por eso hubo gente que pudo acceder al seno de Abraham, a ese lugar transitorio como hoy es el cielo donde está Dios, el tercer cielo. El seno de Abraham y el tercer cielo es el lugar transitorio en donde vamos a estar los hijos de Dios hasta que Cristo venga, pase el milenio y después venga la nueva tierra y vivamos una vida eterna con Él. Esto permitió que los que no conocieron a Cristo pudiesen ser salvos. Muchos como Abraham, muchos como Daniel, muchos como Esther, entendieron esta palabra sin necesidad de haber visto a Cristo hecho hombre. Y el día de hoy el Evangelio se sigue revelando, el Evangelio de Cristo en nuestra vida, para que tengamos la convicción de que si en este camino obedecemos vamos a regresar a la casa de papá. Amén. Luego entonces, seguimos con la historia de Jacob. Dice la Biblia que Isaac le dio la bendición a su hijo y le dio una indicación. Le dijo, no tomes mujeres de la tierra donde vivimos. Ellos vivían en tierra del enemigo, como tú y yo. Le dijo, toma una esposa de nuestra familia, dándole a entender que tomar una esposa que fuera no a alejarlo de Dios, sino a mantenerlo en Dios. Porque si te casabas con una cananea, con una filistea, con alguna de esas mujeres, normalmente terminaban por desviarse y alejarse de Dios. E Isaac le dice, ve con el hermano de tu mamá, con mi cuñado que se llama Labán, preséntate ante él y de ahí toma una esposa. Te estoy resumiendo todo, son 7 capítulos completos. Y Jacob dice, al llegar a la tierra de Labán, vio a una muchacha que le gustó mucho, que era pastora, mismo llamado que él. Fíjate, yugo igual, no yugo desigual. Y se enamora de esa mujer llamada Raquel y le pide a Labán, quiero casarme con tu hija, trabajaré 7 años para ti, para que me la des, trato hecho, etcétera, etcétera. Y así fue como dice la Biblia, Jacob trabajó. Miguel, Maribel, Carmen, cualquiera de nosotros, trabajamos 7 años, 20 años, 35 años, los que nos dé el Señor desde que conocimos a Cristo hasta que muramos. Dice, para casarse con Raquel, porque estaba muy enamorada de ella, pero dice que le pareció, ojo, los que realmente queremos llegar a enamorarnos de Dios, se nos ha hecho poco el tiempo que llevamos conociendo a Dios. Yo en la mañana les decía que habemos 2 tipos de cristianos, los convenencieros, que somos prácticamente todos, y que así empezamos todos, en donde empezamos a conocer a Dios, vemos los resultados, y luego conocemos los resultados de fallarle a Dios. Los que hemos diezmado y dejado de diezmar, sabemos la bendición que es diezmar y sabemos el problemón en el que nos metemos cuando dejamos de diezmar. Sabemos la bendición que viene a nuestra vida cuando nuestro matrimonio lo manejamos como Dios dice, la educación de nuestros hijos, cualquier área, y sabemos el problema en el que nos metemos cada que lo dejamos de hacer. Ahí somos cristianos por conveniencia. Pero cuando tú, por ejemplo, empiezas a escuchar alabanzas todo el día, llega un momento que las otras canciones que no son alabanzas a Dios, la gente le llama del mundo, simplemente son las que no son para Dios. Esas otras canciones ya no te hacen tanto sentido, ya no te gusta tanto. ¿Por qué? Porque tanto estás practicando la alabanza a Dios que te terminas por enamorar. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, ¿verdad? Va a llegar un momento en donde tú y yo hagamos la voluntad de Dios por amor a Dios, no porque nos conviene. Muchos estamos en ese proceso. Amén. Jacob trabajaba para poder lograr el objetivo. ¿Tú estás trabajando para el objetivo? ¿Para poder vivir una vida eterna con Cristo? Va a llegar un momento en que te vas a enamorar de ese estilo de vida. Amén. Observa cómo la Biblia nos sigue hablando de este periodo que estamos viviendo de prueba. Amén. Y luego dice, tiempo después,
Sucedió, como ya lo sabemos, trabajó 7 años Jacob, Labán lo engañó, y aquí hay una enseñanza bien interesante. El nombre de Jacob es el engañador, el usurpador, el manipulador, eso significa. Jacob sembraba manipulación en su vida. ¿Qué hizo cuando engañó a su papá para quedarse con la primogenitura de su hermano? ¿Qué fue lo que cosechó Jacob después? Que su suegro lo engañara a él. Lo que Jacob sembró es lo que cosechó. Principio de siembra y cosecha, nunca falla. Trabajó 7 años y le cambiaron a la esposa. Dice la Biblia que le tocó la de los ojos desobedientes. Muchos interpretan que Lea era Bizca. Yo les decía en la mañana que hay otra interpretación en donde en aquellos tiempos una mujer de ojos verdes o ojos azules, ojo, era considerada como una mujer con defecto. Las personas que tenían ojos de color eran consideradas como personas defectuosas. Por eso la Biblia especifica, ¿por qué no dijo es alta, es güera, es chaparra, es...? No, habla de los ojos de Lea. Y la Biblia dice igual que la parte del ganado que tenía manchas también era considerado como defectuoso. Y Jacob es engañado como él engañó y le toca la mujer que no quería. Trabaja otros 7 años para conseguir a la que sí quería. Pero a la que no quería, de verla se embarazaba. Y a la que sí quería, por más que trabajaba la tierra, no pasaba nada. Trabaja otros 6 años más. No nada más 7 y 7. Trabajó 20 años para Labán. Dice la Biblia que llegó un tiempo en el que Raquel recibió la primera bendición de Dios, el primer hijo. Tú y yo sabemos que el primer hijo fue José. Amén. En el segundo hijo de la mujer que Jacob sí quería, al tenerlo se murió. Ahorita te explico por qué, en la mañana no alcancé, pero ahorita espero sí alcanzar. Raquel fue la mamá de José y de Benjamín. De José viene la tribu de Efraín, las 10 tribus del norte. De Benjamín viene la tribu de Judá, las 2 tribus del sur. La realidad es que el pueblo de Israel continuó por los 2 hijos de la esposa amada. Los hijos de Lea se perdieron. ¿Vamos bien? Dios nos sigue hablando a nosotros de lo que estamos viviendo hoy. Está por su iglesia amada que está dividida, separada, unos 10 tribus bien religiosotas que dicen ser cristianos, y otras 2 tribus que tratamos de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Tribus con religión y tribus de relación con Dios. Ahorita vamos a ver la consecuencia de por qué Raquel murió cuando Benjamín nació. Dice la Biblia que cuando nació el primer hijo de la esposa que sí amaba, después de que una le ofreció a su sirvienta, yo les decía hace rato, la poligamia no estaba autorizada. Y menos estaba autorizado que se casaran entre familiares. Pero la prohibición específica, con todo y castigo específico, vino hasta la ley de Moisés. Por eso Dios permitió aquí. Si estos cuates hubieran vivido después de Moisés, los hubieran tenido que apedrear y que matar. Pero como toda ley necesita un reglamento, ya se los he explicado, en la ley del hombre, López Obrador puede decir que todos los que nos pongamos un pantalón de mezclilla vamos a la cárcel. Pero mientras no hay un reglamento que diga, la mezclilla es un material que se identifica por estas condiciones, y todo hombre que salga a la calle con un pantalón será acreedor a una multa de tantos salarios más tantos días de cárcel. Hasta que no pase eso, el presidente puede decir que es delito usar un pantalón de mezclilla, pero no nos van a meter a la cárcel. ¿Vamos bien? Aquí pasó lo mismo. La poligamia y el casarse entre familiares no estaba permitido, pero no estaba reglamentado. Por eso se permitía. Y entre esto, la mujer que Dios le dio, ya saben, igual que con Adán, le prestó a la sirvienta para que la sirvienta tuviera a un hijo en sus rodillas, y eso significaba que va a ser mío.
¿Dónde decía? ¿Quién sabe? La mujer se lo inventó. Y la otra mujer dijo, sí, pues yo también tengo sirvienta y marido, ahí te va porque yo ya no he podido tener hijos, más de los que ya te di, está Lea, y también ten mi sirvienta. Y entonces el plan de Dios, de una descendencia sana, que obedezca a Dios, otra vez se había hecho todo un nudo. Hijos que no venían conforme al orden de Dios, que provocó la división de las tribus y que provocó todo el desorden que después tú y yo ya conocemos. Perdón que sea tan específico, pero quiero que podamos dimensionar lo que Dios nos habló hace miles de años que estamos viviendo el día de hoy. Lo mismo. Jacob le pide a Labán que lo deje ir y Labán le dice, no te vayas. Labán era un tipo que no creía en Jehová. Era un tipo idólatra, religioso. Pero igual que Faraón, fíjate lo que le dice. Reconozco que desde que llegaste, tu Dios, el Dios verdadero, me ha bendecido. El cristiano llegando al puesto de tacos, que está solo, ¿verdad? Que ya hemos hablado que en cuanto llegamos se llena. Científicamente comprobado. Ya hicimos hipótesis, ya hicimos comprobación y ya cumplimos todo el método científico. Donde nos paramos se llena. Es verdad. Nos deberían de contratar, insisto, nos vamos a rentar. Si tu negocio no tiene gente, háblanos. Nosotros vamos. Y Labán le dice en él, no quiero que te vayas. Así como Faraón les dijo, hagan sus sacrificios aquí, no se vayan, váyanse algunos, quédense otros. Labán le dijo, ¿cuánto quieres por quedarte? ¿No se imaginan cuántos ministros y hombres de Dios se han desviado porque les llega una oportunidad financiera y han dejado el propósito del plan de Dios para su vida? Porque les cayó una buena oportunidad. Eso se llama Satanás bendiciendo a la gente que quiere distraer. Y Jacob reacciona de la siguiente manera, la que sigue, por favor. Labán le dijo, no te vayas. Pero el Señor le habló a Jacob y le dijo, quiero que te vayas. Vete de aquí. Y Jacob en ese momento dijo, decido, tú eres Jacob. El mundo hoy te dice que vivas contra lo que Dios te dice. O te dice que convivas entre lo que Dios te dice y lo que el mundo te dice. Brenda, vete al antro ayer y ve a la iglesia el día siguiente, no pasa nada. Estaba cerrado, dice Brenda. Estamos en pandemia. Ese tipo de cosas son las que Dios nos dijo que iban a pasar y las estamos viviendo tú y yo el día de hoy. Amén. Dios le dijo, salte de aquí. Después, Pepe, ese día, dice la Biblia, yo les explicaba, por eso me gusta darte el contexto para que sepas por qué es cada cosa. En aquellos tiempos no movías mucho ganado, tus tiendas de campaña, tus posesiones, a los ancianos, a los bebés, no los movías así nada más de, hey, vámonos a comer. No, imagínate, pon un campamento, levanta el campamento y vete a otro lado. Pero no solo eso, como eran nómadas, se movían, tenía que haber un grupo que iba de avanzada 3 días más. Y si no encontraban enemigos, mandaban un mensajero que le decía a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a las vacas, a los perros y a las pertenencias, vénganse. Y ya la gente estaba preparada y volvían a avanzar. Labán se va 3 días después de que Dios le da la orden a Jacob de vámonos. Y Jacob, como Labán no lo dejó ir, entiéndase, Jacob era el esclavo de Labán. Vivía y trabajaba para Labán, así como tú y yo vivíamos o vivimos y trabajábamos o trabajamos para este mundo o para Satanás o para nuestra carne. Tú sabes para quién trabajas. Y como no le dio chance, Jacob les dijo, fuga, vámonos, ahorita que no está el patrón, no le escapamos. Y Jacob les dijo, el Señor nos manda a que no nos llevemos nada que no es de él, que no nos pertenece. Nada de lo de Labán que no sea nuestro, que no venga de Dios. El ganado que nos dio Dios, los hijos que nos dio Dios, el dinero que nos dio Dios,
Nada nos vamos a llevar. Es orden de Dios, les dijo Jacob. Y la primera desobediente fue la esposa amada de Jacob. Dice la Biblia en la siguiente, por favor, una antes, que Raquel le robó a su papá todos sus ídolos. Ahí vamos. En la antigüedad, los ídolos eran la posesión más preciada de cualquier familia. Los tipos de ídolos que tenías argumentaban o distinguían a tu familia. Eran ídolos hechos de oro, de plata, de piedras preciosas, figuras talladas por manos humanas, dice la Biblia, pero que no agradaban a Dios. La gente idólatra que no conocía a Dios tenía su propio santuario perfectamente arreglado, muy hermoso, en donde iban y ofrecían sacrificios a sus ídolos. Trabajar más de lo que debes, ver pornografía, amar más al dinero que a Dios, todo eso que el día de hoy es ídolo para cualquier persona. Raquel corrió y dijo, nosotros todos, incluidos Jacob, somos esclavos de este señor. Si dejamos esto aquí, vamos a seguir siendo esclavos de él. Ese fue su razonamiento. Muchas personas dicen, Raquel era hipócrita, no creía en el Dios de su esposo y por eso se llevó los ídolos de su papá para idolatrarlos, para adorarlos en privado. Hay una interpretación con la que yo concuerdo más. Como eran elementos de mucho valor, imagínate que Reina dice, no le voy a heredar a Vero, no le voy a heredar a Brenda, todos mis bienes son para Evelyn. La manera en cómo se sabía, porque no había notarios, no había leyes, no había nada, es que los ídolos de Reina enfrente de todos le decía a Evelyn, la elegida eres tú. Y le entregaba sus ídolos. Eso representaba que todas las vacas, que todas las tierras, que todo el ganado y que todas las posesiones de Reina eran únicamente para Evelyn. Raquel dijo, presta, esto es para mí y para mis hijos, no para los hijos de la Vizca o de los ojos verdes, como quieran llamarle, para mí y para mi familia, porque mi esposo lo trabajó. Desde que mi esposo está aquí, mi esposo provocó que hubiera riqueza y la riqueza está representada por estos ídolos, por eso me los llevo. Digamos que era lo que le daba identidad, como el escudo de la familia. Por eso se los llevó. Cuando Labán regresa, dice, en la torre, se llevaron lo que certifica que yo soy dueño de esto más de lo que se llevó. Porque Labán seguía diciendo, lo de Jacob es mío también. Y Jacob decía, no, tú y yo quedamos que trabajando para ti, las ovejas que fueran saliendo pintas o viscas o con un ojo defectuosas, esas eran mías. Eso era mi pago. Dice la Biblia que Labán le cambió el trato a Jacob 10 veces durante su vida. Imagínate tú y yo, primero ofreciéndole una veladora a Dios, primero después ofreciéndole que dejamos de tomar coca a Dios, y luego ofreciéndole que ya no vamos a comer chocolate, y luego ofreciéndole que ahora sí vamos a rezar todos los días. ¿Te acuerdas? Todo lo que hacíamos antes que éramos religiosos para hacer tratos con Dios. Algo parecido. Jacob se lo lleva. Pero Jacob no sabía que se había traído los ídolos que él pidió y prohibió que alguien se llevara. Su mujer lo había hecho. La siguiente, por favor. Cuando Labán se da cuenta, cuando regresa, y ve que Jacob se ha ido con todas sus pertenencias, con sus hijas, con sus hijos, con sus nietos, corre atrás y lo alcanza. ¿Por qué? Porque es más fácil moverse 3 que mover cientos o miles de personas y de animales. Labán lo alcanza, pero al momento de alcanzarlo dice la Biblia que Dios le habló a Labán y le dijo, como está escrito ahí, ni se te ocurra
impedir que el propósito que yo definí para Jacob se cumpla. El otro iba a traerse de regreso todo. Iba a impedir el plan de Dios para la vida de Jacob. Y Jacob, como lo vimos en un principio, ¿te acuerdas? Si el Señor me alimenta, si el Señor me protege, yo regresaré a mi casa. Impedirá que mis enemigos no me dejen llegar. Jacob ve la mano de Dios porque Dios se mete y le dice a Labán, pobre de ti que te metes. Y el otro, como ya conocía al Dios que no adoraba, pero que sí sabía que existía y reconocía su poder, pues ya nada más tuvo chance de decir, ni modo. Y su pretexto fue, oye, vine porque te llevaste mis ídolos, no voy a impedir que te vayas, porque ya vi quién me dijo que no me meta. Pero vine solamente por mis ídolos. Pepe, por favor. Le dice, en tanto te urgía regresar a la casa de tus padres, no tenías que robarte mis dioses. Como Jacob no sabía que Raquel se los había robado, le contestó, tuve miedo de que me quitaras a tus hijas por la fuerza. En cuanto a tus dioses, pasa y busca. Hay testigos de que no. Imagínate la seguridad de Jacob y la mujer por atrás engañándolo. Así dice la Biblia. Labán entró en la tienda de campaña de Jacob y luego en la de Lía y de las dos esclavas, pero no encontró nada. ¿Pero qué crees? Se fue a la de Raquel. Y Raquel, cuando supo que estaba su papá buscando los ídolos, se asustó. En la siguiente vas a ver cómo Raquel se sentó en una montura de camello y debajo de sus faldas, metido en su corazón, ocultó a sus ídolos. ¿Qué religión tienes? Soy cristiano, pero sigo robando, sigo matando, sigo adulterando, sigo mintiendo, no honro a Dios, no lo amo sobre todas las cosas, ni honro a mis padres, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que cuando Labán iba a buscar los ídolos donde estaba sentada Raquel, Raquel le dijo, papá, estoy en mi costumbre. ¿Qué significa? Evidentemente, estoy en mi periodo mensual. Y Labán dijo, no, ahí no me meto. Y fue el único lugar en donde no buscó. Dice la Biblia después, Pepe, por favor. ¿La que sigue? Que Jacob se enojó. Porque Jacob también fue engañado por la esposa. ¿Por qué? Porque Jacob había sembrado engaño y estaba cosechando, incluso en su esposa, el mismo engaño. Y se enoja que el suegro le dijo, bueno, ¿qué bronca traes? Ya te estoy diciendo que no traigo nada. Yo no te robé nada. Fíjate la promesa que Dios te deja a ti que eres Jacob el día de hoy. Aunque seguimos fallando, Dios es fiel con nosotros, en lo general. Y Dios te dice a ti, Toño, si no fuera porque yo estoy contigo, me mandabas con las manos vacías, pero te tuviste que calmar porque Dios te reprendió. Cada que tú veas en tu vida, cada que pases por un problema, por una enfermedad, por un momento difícil, cada que pienses que estás sola o solo y que Dios te abandonó, tienes que recordar este tipo de palabras y decírsela a tu cabeza, a tu corazón. Recuerda que tú y yo tenemos un consciente y un subconsciente, y el subconsciente es el que guarda toda la información y el que muchas veces nos traiciona, el que hace que nos olvidemos de Dios cuando viene la prueba, el que hace que se nos pase totalmente de noche, que el Señor está con nosotros aún en ese problema, siempre y cuando tú estés siendo obediente. Jacob decía, ¿qué? Yo no me robé nada, yo estoy obedeciendo a Dios. Jacob, ¿qué decía? Amigo. Él no sabía que su mujer, con quien era una sola carne, cosa que también implicaba que él estaba fallando a Dios, había engañado a todo mundo. Y Jacob deja una frase aquí que tú debes de guardar. Mi Señor está conmigo y no me permitirá andar por este camino, ni llegar a la vida eterna con las manos vacías. ¿Te acuerdas las coronas que estamos guardando en el cielo? ¿Te acuerdas el lugar que estamos nosotros reservando allá? Dios no nos va a permitir llegar con las manos vacías con Él. Él nos va a decir, toda tu obediencia
todo lo que sembraste, mira, aquí está la cosecha. La vida eterna va a ser así. Si eres 100% obediente, vas a gobernar con Dios. Vas a ser presidente, gobernador, diputado, senador, algo allá arriba. Entre más obedezcas, mejor vas a cosechar allá. Amén. Para ir terminando entonces el mensaje, Raquel siguió guardando sus ídolos debajo de su falda. Primero, se llevó los ídolos, su tradición, su cultura, su Halloween, su Navidad, todo lo que la cultura le enseñó. Su persinarse, sus mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Todo eso se lo llevó debajo de sus faldas, debajo de su corazón, dentro de su corazón. ¿Cuál fue la consecuencia de lo que sembró Raquel? Cuando nació Benjamín, ella murió. Raquel no pudo llegar. Raquel, al igual que muchos, no pudo disfrutar de la tierra prometida por haber pecado, por haber mantenido en su camino con Dios los ídolos que nunca quiso sacar, que nunca quiso romper, que nunca quiso derribar. Amén. Dice entonces la Escritura que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Observa cómo Jacob obedecía y Dios lo respaldaba. Espero que te sientas hoy así tú en este tiempo que vivimos. Así como Eliseo, así como Elías, así como Gedeón, legiones de ángeles alrededor de ti cuidándote. Ve cómo dice la Biblia, Jacob obedeció, siguió la voluntad de Dios, siguió su camino. Habla de que tú y yo sigamos obedeciendo a pesar de todo. Y dice la Biblia que le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ahí fue cuando Jacob dijo, campamento de Dios es este. Cada lugar donde tú pisas, donde tú habitas, cada día, cada semana, cada mes, cada año que transitas obedeciendo a Dios, Dios está contigo. Esa es la promesa de Dios, para que puedas regresar a tu casa original. Amén. Luego entonces, Jacob se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó la frontera entre el decidir si realmente sí voy a vivir para Cristo o no. Muchos de los que estamos aquí el día de hoy estamos por tomar esa decisión. Dice la Biblia que Jacob y su familia cruzaron, pero él se quedó del otro lado todavía. ¿Por qué se quedó del otro lado? Porque Dios quiere que tú y yo recordemos el momento en el que vivimos el día de hoy. Hace rato te dije que somos cristianos por conveniencia, casi todos. Pero llega un momento en donde cruzamos la frontera y empezamos a obedecer a Dios por amor a Dios. ¿Sí o no? Este es el momento en el que cruzamos. ¿Sabes cómo lo logró Jacob? Lo logró de una manera muy sencilla. La siguiente, por favor. Dice la Biblia que toda la noche Jacob peleó con Dios. ¿Cuál fue la diferencia contra Raquel? Raquel se trajo a sus ídolos en el camino. Jacob decidió dejarlos atrás. Y como decidió dejarlos atrás, se le presentó el ángel de Dios, que representa a Cristo. Y dice que toda la batalla la peleó con Cristo, que no se soltó. Que incluso el mismo Cristo le dijo, ya pues, ya te creí. Si quieres realmente vivir para mí, ya, suéltame, hazte para allá. Y Jacob le dijo, no, hasta que no me bendigas. ¿Cuál es la bendición que buscaba Jacob? Esta siguiente que viene aquí. La transformación verdadera de un manipulador a alguien que se comprometía a pelear cada batalla agarrado de Dios. De Jacob, el manipulador, cambió a Israel, el que pelea con Dios, no contra Dios. Esa era la bendición que Jacob peleaba. ¿Se acuerdan aquel papá del hijo poseído que le dijo Jesús, si crees, lo podrás ver? Y el papá le dice, creo,
pero ayúdame en mi incredulidad. Sí quiero, pero no puedo. Ahí es donde todo lo puedo en Cristo. No para comprar un coche o una casa, no. Es para que la transformación de alguien que no era hijo de Dios a ser verdaderamente un hijo de Dios se produzca en nuestra vida. Esa es la clave. Que tú y yo dejemos de ser Pablo Barrera y cambiemos a Pablo, hijo de Dios. Esa es la bendición a la que nos tenemos que aferrar. Agarrarnos de Dios y no me suelto hasta que mi naturaleza realmente sea transformada. Que yo pueda hablar, reaccionar, pensar, decidir como Cristo lo haría. Siempre. Esa fue la bendición de Jacob por dejar atrás a sus ídolos y no guardarlos debajo de su falda. Como su mujer sí lo hizo. Por eso la mujer terminó muriendo. Y Jacob siguió con vida. Pero no solamente con vida. Fue transformado realmente. Este momento en la Escritura es el momento que se llama nacer de nuevo. Ahí sí. Donde está la prueba, donde está la aflicción, donde está el desierto, y tú en vez de echarte para atrás te agarras de Dios y le dices, no me suelto hasta que me cambies. Quiero dejar de drogarme, quiero dejar de fornicar, quiero dejar de mentir, quiero dejar de robar. Quiero dejar de poner a otras cosas al mismo nivel que tú por encima de tú. Ese es el momento en donde Dios dice, dejas de ser tú, Jacob, y ahora te has convertido a través de Cristo en Israel. Dejaste de ser el manipulador o la manipuladora y te conviertes en aquella persona que pelea con Dios, no contra Dios. Todo por dejar atrás los ídolos, por no guardarlos debajo de tus faldas. Amén. Quiero que recuerdes algo, Pepe, por favor. Todos sabemos que donde pasó esto, Jacob le llamó Peniel, porque significa el rostro de Dios. Ahí fue donde Jacob realmente vio a Dios. ¿Dónde es donde tú y yo vemos a Dios? En donde esas áreas de nuestra vida que teníamos que darle a Dios y no podíamos verlas transformadas, de repente fueron transformadas. Ahí está el dedo de Dios que se menciona en Éxodo en la historia de Faraón. Ahí está el rostro de Dios que se menciona en esta parte. El poder de Dios, donde yo veo la obra de Dios en mi vida y tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus hermanos te dicen, realmente has cambiado. Realmente puedo ver a Cristo en ti. Por eso le llamó el rostro de Dios, porque fue donde la luz de Dios transformó su vida. Por haber dejado a sus ídolos, al trabajo, al dinero, al sexo, a la persona, al yo. Por haberlos destruido y permitir que solamente Cristo reinara en tu corazón. Esto es una promesa para tu vida. Amén, Pepe. Tú y yo somos Jacob y Dios nos está haciendo expertos en batalla. ¿Verdad, coneja? Dios nos está enseñando. Yo le decía en estos días a una persona que me decía, ya no quiero ir a la iglesia ahorita, mira, o ya no quiero servir, o ahorita me aguanto, es que pues, he estado metiendo la pata y me da vergüenza, y mejor me quiero esperar. Yo le di un mal ejemplo, pero necesitaba que me entendiera. Aquellas personas que hemos peleado a golpes en nuestra vida en algún momento, siempre hay de dos cuando vas a enfrentar una pelea. O te da miedo, o la adrenalina es tan agradable, tan adictiva, que te quieres, que lo anhelas, que lo pides. ¿Me explico? Hay algunos que logramos sentir eso, ambas cosas, miedo y placer, gusto por los golpes. Yo le decía a esta persona, si tú dejas de asistir a la iglesia, de servir en la iglesia, si te bajas del servicio en donde Dios te ha puesto, por esta batalla que estás peleando, pues te tienes que bajar tú y nos tenemos que bajar todos, porque de alguna manera, ¿está frío o te dieron escalofrío? Ah, ok. ¿Por qué? Yo le dije, porque necesitas aprender a disfrutar estas batallas. ¿Ah, sí, Satanás?
Así cuerpecito, así mundo, pues ahora no. Y es placentero decirle a Satanás, no pudiste. La gracia que hay en mi Señor te venció. Punto. Está esa página pornográfica, está esa tentación, porque la tentación y el mal pensamiento no es pecado, el pecado es hacerlos vida. Fíjate cómo la vida de Jacob, que eres tú, vivió todas las mismas batallas que tú vives. Mira, Jacob se peleó con sus hermanos, naturales o espirituales, igual que nosotros. Hasta tu esposo o tu esposa es tu hermano. Jacob se peleó con sus padres, igual que tú y yo. Jacob se peleó con su suegro o con su suegra, que es más típico. Jacob se perdió con sus esposas, se peleó. Pero también Jacob, igual que tú, se peleó con Dios. La diferencia es que Jacob salió victorioso de todas las batallas cuando peleaba con Dios, a la manera de Dios, como Dios decía, no contra Dios. Dios nos está formando como Jacob. No le saques. No te asustes. A darle, pues hasta donde reviente, pues. Si me tropiezo, dice la Biblia, que estiro la mano y Él me sostiene, ¿cuál es el problema? Si me caigo, Él me levanta. Si me canso, Él me fortalece. ¿Qué dice la Biblia? Los jóvenes correrán y no se cansarán. ¿Sí o no? Pero no se cansan porque lo están intentando, no porque están acostados, o porque dijeron, no, otra enfermedad, no, otra quiebra. Yo le decía a mi esposa, otra vez otro negocio de cero. Vamos pues. Otro más. Señor, si tú quieres ya que sea el último, otra vez. Las veces que Él quiera. O hasta que yo entienda, ¿va? Que es lo más probable. ¿A qué sigue, por favor? Terminamos con esto. Todo esto es para recordarte algo. En el día de hoy, en la misma iglesia de Cristo hay dos tipos de personas. Los que intentan o intentamos vivir una vida de pureza y avanzando hacia adelante, y los que se están empezando a arrepentir y se están regresando a aquel lugar de donde Dios los sacó. Solamente hay de dos. Vamos a platicar en estos días de la carta de Judas, del medio hermano de Jesús, que habla precisamente de eso. Pepe, tú decides de cuál corriente eres. ¿De las ovejas o de los cabritos? Es tu decisión. Si eres de las ovejas, ahí está la promesa. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Es la traducción de busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Pero ¿cómo te suena? Así. Lo más importante es que reconozcas a Dios como único rey y que hagas lo que Él te pide. Dios te dará a su tiempo lo que tú. Es la promesa que le dio a Jacob. Y es la promesa que Dios te da a ti el día de hoy. Amén. Pepe. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.